Señoras y señores, autoridades presentes, muy buenas noches. La Asociación Médica Argentina les da la bienvenida para este segundo acto de homenaje a la sanidad de las Fuerzas Armadas que participaron en el Teatro de Operaciones de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Los acompañan en el estrado el señor presidente de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Elías Hurtado Hoyo, el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, el académico doctor José Antonio Navia, el señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Alfredo Bussi, el señor coordinador de la salud de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, el doctor Carlos Apestegui, y el señor vicepresidente de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Miguel Falasco. A continuación, para dar comienzo a esta ceremonia, nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, que será interpretado por la banda del Regimiento 1 de Patricios, dirigida por el mayor Tomás Obregón.
Antes de continuar con el acto, la banda interpretará también la Marcha de las Malvinas. La Asociación Médica agradece la presencia de la banda del Regimiento 1 de Patricios. Con ustedes entonces el señor presidente de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Elías Hurtado Hoyo. Buenas tardes. Es un placer recibirlos nuevamente, en este caso a todos los profesionales de la ciencia de la salud y de la medicina en especial, que nos hemos reunido en un acto que para la Asociación Médica Argentina es muy simbólico y quiere expresarle todo el respeto por lo que ustedes han hecho por la patria. La mesa, como ustedes bien lo han dicho, está constituida por la doctora Pestegui, el doctor Nave, el doctor Bussi, el doctor Falasco, muchos miembros de la comisión directiva están acá presentes. En el fondo quisimos simbólicamente, y ellos están de acuerdo, que cada uno tuviese una representatividad de las distintas organizaciones nuestras del país que hacen a la medicina. Por un lado la Academia Nacional de Medicina, por otro lado las universidades con el doctor Alfredo Bussi y nosotros por las sociedades científicas, en este caso representativas también del país. Y el doctor Pestegui es el director de ustedes, de la coordinación de salud de toda la parte sanitaria de todas las Fuerzas Armadas. Esto es entonces un saludo de la medicina a los que estuvieron en el frente de guerra. Pero hace 10 años también designamos miembros de honor a muchos de ustedes, por lo tanto ellos también son los que homenajean como miembros de la Asociación Médica Argentina, que se los designaron en aquel momento, a los nuevos que hoy vamos a incorporar como miembros honorarios nacionales de la Asociación Médica Argentina. Es decir, los anteriores, médicos y socios de la institución, homenajean también a los que ahora recibimos con todo cariño y afecto. Para los que no nos conocen, porque muchos de acá no conocen, que la asociación dos palabritas,
Es una entidad que se fundó en el año 1891, así que hemos cumplido los 120 años, y yo voy a nombrar personas que ustedes puedan reconocer desde el punto de vista de la comunidad y de la sociedad. Dentro de los fundadores, 2 personas nada más, de los 117, uno fue Juan B. Justo, que creo que no lo voy a hacer su historia, y la otra en homenaje a todas las mujeres que están presentes, veo que son muchas, las hemos acercado, allá arriba hay más, en el sentido Cecilia Grierson, que fue la primera médica argentina que se ocupó a todo el tema de la enfermería del país. Hace 100 años presidía la Asociación Médica Argentina, hoy diría que sería un sanitarista, que era Emilio Coni, que cumplió muchos roles dentro de la sociedad, pero a él le debemos la revista de la Asociación Médica Argentina, que se fundó en el año 1892 y tiene vigencia hasta la fecha. Su primer director fue Leopoldo Montes de Oca, bueno, no voy a hacer la historia también de Leopoldo Montes de Oca. Uno de sus directores a través de la historia de la institución fue un premio Nobel, el doctor Bernardo Husay. En esta casa, en estos salones donde están ustedes, trabajó más o menos 45 años. Salió de acá para ir a hacer el CONICET. Otro que trabajó acá fue César Milstein, fue Federico Leloir, que se fue a la Fundación Campomar. Milstein estuvo muy poquito. Bueno, el director actual de nuestra revista, desde hace unos 8 o 9 años, el señor decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, el profesor Alfredo Bussi, esa es un poco la historia. Pero hace más o menos 100 años presidía la Asociación Médica Argentina alguien probablemente muy conocido por ustedes, y a veces no se lo identifica como médico, era un psiquiatra, que era el que escribió El hombre mediocre, José Ingeniero. Eso que Víctor Masú lo señalaba como uno de los filósofos más importantes del país, y si lo decía don Víctor era porque era cierto. Entonces eso sería nuestro presidente hace 100 años. Dejemos ahí la historia, porque si no es más larga, son 120 años, no es el significado de la historia. ¿Por qué hacemos esto hoy? Bueno, fue un poco el espíritu de todos nosotros, los médicos en general. Nos habían invitado, Antonio Rodríguez, nos había invitado a ir a la fragata Libertad. El capitán era Guillermo Cuernicke. Coincidió que, por donde está por ahí, Joaquín Estela, el contraalmirante, también viajaba. Y bueno, estábamos en la proa y apareció el doctor Arturo Gatica, que es el que tomaron preso allá en la Georgia. ¿Se acuerdan que lo tomaron preso y trabajó en los barcos ingleses? Y de esa charla, en esa tarde, llegando allá a Mar del Plata, nos señaló su tristeza y su depresión. Lo trataron muy bien en el barco, estuvo ayudando, colaborando en la cirugía, en todo, lo trataron de primera, pero los ingleses lo dejaron en Montevideo. Y la sensación que nos transmitió era la depresión que le causó el recibimiento, no lo fue a recibir nadie. Y después, a través del tiempo, nos fuimos enterando que a la mayoría de los combatientes, muy pocas personas lo fue a recibir como se merecían, que habían luchado por la patria. No estamos en la guerra, pero habían ido a combatir por distintas circunstancias, que no es el motivo de analizar. Y ahí se originó este acto. Nos mancomunamos, se creó una comisión de homenaje, nos dio mucho apoyo en ese momento varios, yo voy a nombrar varios, General Rolando, las fuerzas de mandos, General Muñolo, etcétera, Barbero, el brigadier Barbero, también Brinzón, es decir, se juntaron todos los mandos y le hicimos un homenaje a esos médicos. Eso lo habrán visto en la película de recién que les pasaba, que fue hecho en la casa por idea de General Rolando y con la colaboración de Walter Chacón, nuestro técnico, y los demás lo colaboramos un poco. Pero en el sentido era transmitirles a ustedes qué es lo que habíamos vivido y sentido. Y de ese acto, en esa película aparece un momento final, muy breve, como un flash, el cóctel, ¿no es cierto? Había terminado el acto, el cóctel. Y ahí fue donde realmente tomamos valor, o apreciamos y jerarquizamos aún más lo que a lo mejor lo hicimos por afecto, cariño, pero lo valorizamos más. Fue cuando los médicos en el salón de abajo, en el salón de abajo, vamos a tomar el cóctel después, nos señalaron que muchos de ellos, varios, se habían suicidado, otros seguían tomando medicación, y muchos de los médicos todavía se despertaban a la noche porque las bombas explotaban y seguían soñando que estaban en guerra. Así que probablemente ese momento lo transmitimos luego a la comisión directiva
y fue probablemente lo más importante que había pasado en la reunión esa, en los 20 años, para homenajear a los médicos militares, pero también civiles que estuvieron en el frente de guerra, fue las confesiones, así en el corazón abierto, que los médicos nos dijeron en ese momento. La relación con esa oportunidad, esa relación, o el verbo, se lo dimos, lo pedimos, ¿no es cierto?, al coronel Enrique Ceballos, que nos habló del Hospital Militar de Malvinas, ilustrándonos con imágenes y diapositivas todo lo que había ocurrido allá. Fue realmente un aprendizaje muy grande el esfuerzo que habían hecho todas las fuerzas relacionadas a la sanidad militar en ese frente de guerra. Bueno, ¿qué pasó también después? Que a lo mejor eso no se enteraron, porque eso pasó acá, en la Asociación Médica Argentina. Todas las asociaciones médicas latinoamericanas mandaron su apoyo a la Asociación Médica Argentina para contribuir lo que fuese necesario por el tema de las Malvinas. Eso se desconoce mucho. Se ha dicho muchas veces, pero a veces no se escucha. Hubo un grupo de médicos que viajaron a Buenos Aires, presidía en ese momento la Asociación Médica el doctor Francisco Romano del Hospital Italiano, el cardiólogo. Y vinieron los médicos de Perú a ofrecerse e ir al frente de guerra. Es decir, no solamente nos mandaron la adhesión, sino se ofrecieron para ir al frente de guerra. Motivado por eso, a poquito tiempo tomó la presidencia don Carlos Reusi, inmediatamente creó la Asociación Médica Latinoamericana y se la dio a presidir a un mexicano de Puebla, a Ruiz Reyes, que la presidió durante muchos años. Pero yo diría que lo más interesante que salió de todas esas reuniones que se pudieron hacer fue el ritmo que tomamos los médicos latinoamericanos. Yo diría que hasta ese momento la mayoría de nosotros nos íbamos a París, Londres, New York, Washington, Estados Unidos, al norte. Y yo creo que los que están acá me lo van a sentir. Creo que nos empezamos a descubrir los latinoamericanos, y no es que íbamos a San Pablo o a Río, sino empezamos a ir a Londrina, a Porto Alegre, a cualquier ciudad, por Belo Horizonte, y lo mismo pasaba con Chile, pasaba en Perú, y se empezaron a hacer numerosas sociedades científicas latinoamericanas, hispanoamericanas, luso-hispanoamericanas, todo fue un movimiento. Había líderes de opinión en Latinoamérica de tanta jerarquía que nos permitió y nos permite, que eso se mantiene, estar comunicados con nuestros propios países. Un hecho importante fue, y yo lo he dicho donde corresponde, es que nuestro presidente Carlos Reusi dijo: el día los hermanos chilenos estamos distanciados, tenemos que empezar a viajar a Chile. Bueno, no quiero meterme en la política en aquella época. Si los otros pensamientos o líderes de opinión de la ciudadanía no van, los médicos tenemos que ir. Y empezamos a viajar a Chile. El punto de unión fue la Universidad de Valparaíso. En resumen, allá le decíamos que en toda familia con el que más se pelea uno es con sus hermanos. Y esos eran los chilenos, nuestros hermanos. Y ahí comenzó una relación muy profunda que ha terminado, fallecido don Carlos Reusi, creando el Premio Maestro de los Andes, don Carlos Reusi, que un año viene y otro año vamos nosotros, y homenajeamos a los médicos más jerarquizados en Chile y a los médicos más jerarquizados en la Argentina, por supuesto en actos públicos solemnes, y eso nos ha permitido tener un acercamiento muy grande con todo Chile. Es decir, que humildemente los médicos, en este caso a través de la Asociación Médica Argentina y de las demás organizaciones, porque siempre hemos estado acompañados con ellos, hemos hecho lo posible para romper esos vínculos duros, a veces que los leemos, y que no tienen nada que ver con los pueblos, que somos nosotros, que tenemos que estar juntos pensando en nuestras actividades. Eso fue un hecho entonces geopolítico de alta trascendencia. Hoy los médicos caminamos, les digo, de norte a sur, Centroamérica, Caribe y toda la parte sur también, como si fuesen nuestras propias casas. Me pareció oportuno que acá en este acto señalarles que aparte vamos a incorporar
a lo que nosotros hemos defendido siempre, que es a todo el equipo de salud, a todo el equipo de salud. Es decir, que está en nuestros estatutos, pueden ser socios de la Asociación Médica de 1891, pueden ser socios de la Asociación Médica Argentina todos los médicos y todos los profesionales relacionados a la salud. Nos costó 100 años descubrir que eso es el equipo de salud, que teníamos que trabajar juntos y que dejarle la salud solo a los médicos es muy peligroso, que tenemos que trabajar en conjunto y en colaboración de forma permanente y cada uno debe cumplir su rol. Dos palabritas, los vínculos de la Asociación Médica Argentina, independientemente de muchos socios que han sido directores de varios hospitales de ustedes, del Militar, Marina, etcétera, me pareció recordar algunos hechos de ligazón ya institucional. El más antiguo probablemente es del Instituto Nacional de Aeronáutica y Medicina Aeronáutica y Medicina Aeroespacial. El convenio fue con el Comodoro Diego Lentino, muy viejo. Piensen que acá hay una sociedad de medicina aeronáutica y aeroespacial que tendrá unos 55 años y que se reúne. En ella, hace 4 años, me acuerdo, me invitaron a ese grupo, acá hay 50 sociedades científicas, esto es muy grande, lo de esta sociedad me invitaron porque venían los aviadores que habían echado los exocet, que habían volcado. Porque hoy estamos homenajeando a ustedes que atendían a los heridos, pero los aviadores también vinieron a explicar lo que ellos sentían cuando disparaban, lo que iban a producir. Por supuesto, nos hablaban de los segundos, las décimas, y lo que les pasaba después de haber conseguido su objetivo, pero la vida sigue, estábamos en guerra, pero lo explicaron en palabras de ellos que fueron muy sentidas. El otro fue con el Hospital Militar Central, que lo firmó con el general Félix Domínguez, el general de Sanidad. El otro fue con el IESE, con el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. Lo presidía en ese momento el general Miguel Ángel Sarni, y probablemente de los últimos, hay muchos más, pero yo le quería señalar lo que firmó el general Rodolfo Campos el año pasado, el director general de la Sanidad Militar. Si bien ya habíamos hecho un convenio con el Hospital Militar por los temas certificación, recertificación, hacía como 10 o 12 años, en este caso el general Rodolfo Campos adhirió a todos los médicos del Ejército para hacer la recertificación con la Asociación Médica Argentina, con lo cual nos dio un apoyo muy importante para tratar de unificar ese criterio a nivel país. Y dejó de más que fueron muy gentiles, a IOSE y a DIVA, no voy a mencionar, firmamos convenios y nuestros socios, nuestros familiares y nuestro personal pueden usar todos los temas de parte social que ustedes tienen. Ustedes vean cómo se enriqueció todo y la importancia que tiene. Hoy vamos a escuchar 2 miembros que estuvieron en el frente de guerra. Capitán médico Bordío Martín y al general de Sanidad, Gidoshi Juan Carlos. Los vamos a escuchar con mucha atención, cada uno de ellos nos va a dar un aspecto muy particular del tema. Y les voy a decir que con sumo placer, probablemente nazca esto, y bueno, muchos de ustedes lo saben, yo nací en plena Guerra Civil Española y a veces me considero, por muchos años, secuela de guerra. La guerra no termina apenas se pita el pito y se acabó, se firmó la paz, no es cierto. Las familias se destruyen, deambulan, algunas se tienen que trasladar, es decir, muchas cosas quedan después de una guerra. Señores, tenemos un país muy lindo, muy rico, muy hermoso, muy poderoso, juntémonos, busquemos la paz. Y pensemos siempre lo que nos decían nuestros maestros. Estamos reunidos en este salón, humilde salón, pero que ya tiene sus años, en estos 120 años institucionales, estos salones blancos, que todo lo que hacen medicina, todos los que hacen ciencias de la salud, lo tienen que hacer con una palabra muy sencilla. Todo lo que tenemos que hacerlo es con amor, simplemente con amor. Muchas gracias y buenas tardes. El señor Coordinador de Salud de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, doctor Carlos Apestegui,
hará uso de la palabra para presentar al señor capitán médico, doctor Martín Bourdieu. Muy buenas noches. Señor presidente de la Asociación Médica Argentina, profesor Elías Hurtado, señor decano de la Facultad de Medicina, profesor emérito doctor Alfredo Bussi, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico José Antonio Navia, señor profesor doctor Miguel Falasco, vicepresidente de la AMA, señores miembros de la Comisión Directiva de la AMA, autoridades académicas, señores oficiales de las 3 Fuerzas Armadas en actividad y en retiro, señores directores generales de salud de las Fuerzas Armadas, señores veteranos de guerra y sus familiares, señoras y señores. Me toca el altísimo placer de presentar brevemente la historia del capitán Martín Bourdieu. Y lo hago con un legítimo orgullo. El doctor Bourdieu nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de diciembre de 1962 y junto a sus 2 hermanos, Iván, que es profesor de lenguas, y Lucas, veterinario, son hijos del ingeniero civil Iván Bourdieu y de Rosa Elena Ramírez. Finalizados sus estudios secundarios en el año 1980, continuó con los mismos en la Facultad de Ciencias Veterinarias, pero el destino tenía otro camino donde demostrar su amor a la patria, su vocación de servicio y donde lo pondría a prueba con dureza. Fue convocado a cumplir con la ley del servicio militar obligatorio e incorporado en el Regimiento de Infantería 3 General Belgrano en el año 1981. A principios de 1982 fue dado de baja. Con este regimiento y a poco de tener su baja definitiva, fue movilizado al Teatro de Operaciones Malvinas. En la guerra, luego de 2 meses de dura vida en las posiciones, le tocó participar en uno de los combates más encarnizados, Wedley Ridge. Luego la historia es conocida: la rendición, el regreso sin gloria, la vuelta a la vida civil, la desmovilización, que dejaba ligados a los guerreros de Malvinas con el gobierno que los había enviado a defender a nuestra soberanía. El joven Martín decidió continuar sus estudios, olvidar los horrores de los vividos, sumergiéndose en el campo, los caballos y la veterinaria. Es entonces cuando cambia de carrera y de vida. Egresó de la UBA el 19 de diciembre de 1994, recibiendo formalmente su título de médico el 4 de abril de 1995, casi 22 años después de pisar Malvinas. Se había terminado su residencia en psiquiatría cuando solicitó su ingreso al ejército argentino y el destino lo envió al Hospital Militar de Campo de Mayo, en donde el servicio de psiquiatría y con su amigo, el doctor Appiani, asistió con dedicación a sus hermanos de la guerra que se encontraban internados o acudían pidiendo ayuda ante un Estado que les había vuelto la espalda. En el año 2009 fue designado representante del Ejército en calidad de experto en el Comité de Salud Mental de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa. Como integrante de dicho comité, fue uno de los redactores principales de la Resolución Ministerial 1209 en el año 2010, que contempla la asistencia no solo a veteranos de guerra, sino a todo aquel militar que padezca un evento disruptivo y otras afecciones complementarias. En los años 2004 y 2010 fue designado por el Ejército Argentino para monitorear el estado de nuestros soldados que se encontraban desplegados en Haití y que acaban de sufrir los efectos de un huracán primero y un terremoto respectivamente, que sumió a ese país en desastre de miles de heridos y muertos. En medio de este infierno, junto al licenciado Antonio Cornejo y otros, realizaron estudios de campo a los casi 400 hombres in situ, y esta experiencia permitió brindar asistencia personal al personal afectado a su regreso, logrando revertir con su acción casi en un 100% de los casos detectados como estrés postraumático. En el año 2011
fue disertante por parte del Estado argentino en las primeras jornadas internacionales de salud mental de militares que se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, junto con representantes del área del Reino de España. Fue designado orador experto por el Ministro de Defensa en el Congreso Panamericano de Medicina Militar realizado en Centroamérica. Hace escaso tiempo, la Presidenta de la Nación, debido a sus antecedentes, lo nombró director médico del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas Veteranos de Malvinas, primer centro de este tipo en América Latina. Bourdieu es un caso único en el país. Su condición de excombatiente y profesional de la salud mental le permitió un abordaje sensible de los principales traumas que afectan a los veteranos y un vínculo especial en el tratamiento clínico. Finalmente digo que el doctor Bourdieu y todos los veteranos aquí presentes tendrán para siempre el afecto y el respeto de sus camaradas y compatriotas. Deja a sus hijos, como legado para el futuro, una pesada mochila llena de valores imprescindibles en el ser humano, como son la generosidad, la solidaridad, la humildad y la ética. De todas ellas serán ellos sus custodios. Nada más. Invitamos al estrado al capitán médico Martín Bourdieu para su conferencia a 30 años de Malvinas, abordajes terapéuticos en el campo de la salud mental, breve reseña histórica. Qué difícil luego de semejante presentación, doctor, y le agradezco infinitamente. Señor presidente de la Asociación Médica Argentina, profesor doctor Hurtado Hoyo, señores doctores, colegas, camaradas, veteranos de guerra, autoridades militares presentes, familiares, amigos. Es para mí una enorme distinción el poder estar presente en este claustro docente de altísima trayectoria. ¿Cómo poder explicar y transmitir lo que se vive desde una doble participación, esto es, como soldado y como médico? Deudas pendientes, tal vez. Cuando el señor general Domínguez me pide a mí que exponga un resumen de lo hecho, es sumamente complejo explicar lo que significa la enfermedad y el dolor emocional que aún hoy sigue sangrando. Me voy a permitir entonces tratar, y le pido disculpas a los señores colegas, porque voy a tratar de ser simple en mi exposición, entendiendo que hay gente que no es médica o actúa en la rama de la medicina. Entonces quisiera hacer un pequeño concepto para que se entienda un poco la complejidad de los abordajes terapéuticos en esta área. En principio, cuando hablamos de enfermedad, en este caso enfermedad mental, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de enfermedades relacionadas con un trauma psíquico. Pero la presencia del trauma psíquico no es suficiente, sino que aquí interviene otro factor, que es la subjetividad del individuo que vive esa experiencia traumática. Y tiene que ver con sus antecedentes, con lo que nosotros denominamos
factores pretraumáticos. Es la mochila que traemos con nosotros. Y hay que recordar que era el servicio militar obligatorio, por lo cual es una representación de la población general y con las probabilidades o con la incidencia de las enfermedades de la población general. Ahora bien, estos factores pretraumáticos o el trauma per se no es modificable. Lo que sí es modificable son los factores postraumáticos, es decir, aquello que recién comentaba el profesor en lo que se conoce como la desmalvinización. Es decir, ¿cuál fue el aporte que hizo la sociedad y específicamente el área de la salud con aquellos que volvieron de situaciones traumáticas de estas características? Siguiente. Para recordar un poco el fervor popular, el sentimiento nacional. Ustedes lo pueden ver en todas las páginas y revistas, lo que se sentía, el fervor. Siguiente. Esta foto muestra, yo la denomino el camino del trauma. Creo reconocer allí unos soldados del regimiento 6 y representa un poco una vivencia personal también. Yo ya estaba de baja, gracias, muy amable. Yo ya estaba de baja en ese entonces y me reincorporo nuevamente a la unidad y en menos de 3 días, estamos hablando de Semana Santa, me encuentro exactamente en esa situación, caminando con una mochila porte equipo que pesa aproximadamente 25 kilos y que les aseguro que a medida que pasa el tiempo caminando esa mochila es muchísimo más pesada. Pero se hace, hoy viendo la distancia, porque en el fondo se lleva ese fervor popular. Es el saber que lo que se está haciendo por convicción. Perdón, no sé cómo se pasa al siguiente, a ver. Ahí está. Simplemente para mostrar unas imágenes, que es todo el momento de la preparación de las trincheras. Y aquí quería contar brevemente que la turba malvinera es muy chica, luego viene la arcilla y luego viene la piedra. Cuando usted hace un pozo de zorro, una trinchera, en Malvinas llovizna permanentemente. La lluvia se absorbe, llega a la arcilla, filtra por la arcilla, va hasta las piedras. Entonces el pozo de zorro está permanentemente inundado. Bien. Siguiente, por favor. A la espera. Esta foto marca la sensación que se vivía en ese entonces. Todo soldado sabía que algo iba a pasar, no sabía cuándo ni cómo. Las preguntas que se hacían eran, ¿cómo voy a reaccionar cuando tenga que enfrentarme al enemigo? Ahí se deja volar la imaginación y entra la desesperación con el tiempo. Es como el agua que orada la piedra. De a poquito va generando un estrés persistente. Siguiente. Y por fin, las vivencias traumáticas. No sé cómo cambiar esto, ¿eh? Siguiente. 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 Diferentes percepciones. 2 personas podemos vivir un mismo hecho traumático. Una puede desarrollar enfermedad, la otra no. O bien desarrollar la misma enfermedad con evolución diferente, o bien desarrollar diferentes enfermedades. Pero en definitiva, lo que se vivencia a través de nuestros sentidos es de tal magnitud que se conoce con la huella del horror. Esta huella del horror queda enquistada en nuestro cerebro y es por eso que tiempo después, a veces con algún estímulo, despierta en toda su magnitud de intensidad lo que se vivió en ese momento. Cuando usted pregunta a un veterano de guerra muchas veces ¿qué le pasa los fines de año en las fiestas? A veces responden, no,
no me integro, no me gusta, no quiero. Y la respuesta a eso es que en los fines de año se huele la pólvora, se vislumbran los sonidos y remeda casi exactamente la batalla del 14 de junio. Siguiente. El final. Siguiente. Detrás de esas cruces están los familiares. Es el final. Extraje de un veterano de guerra denominado Esteban Pino, de su página personal, una frase que me parece que era lo vivido por muchísimos de los que habíamos llegado. Y decía, la gente muy intrigada nos preguntaba si habíamos recibido las encomiendas, si habíamos tenido frío, hambre, si habíamos matado a alguien o si habíamos visto morir a alguien. Abrían la herida y la dejaban sangrar. Pero no había quien nos ayudara a curar dichas heridas. Siguiente. Aquí extraigo un relato de unas entrevistas realizadas recientemente por un periódico a mujeres de veteranos de guerra. Y extraje esta porque dice que conoce al veterano de guerra a los 15 años. No pude despedirlo cuando fue a Malvinas, me avisó por teléfono y lo recibí cuando volvió. La mirada que él tenía cuando se fue nunca más volvió a existir, nunca más volvió a ser el mismo después de la guerra. Yo llegué a la casa emocionada porque estaba vivo, pero lo vi inexpresivo. Me miraba fijo, con esos ojos, con esa cara, sucio, espantoso. Yo tenía 18 años, no sabía qué le pasaba. Su familia tampoco. Y acá, claro, la medicina tampoco. Estuvo 3 meses sin hablar. Siguiente. Salíamos a caminar, la gente lo conocía, lo reconocía, los abrazaba llorando, los alejaba y él les decía, estoy bien. Esto es la conducta evasiva. No me hablen del tema, no quiero ni tocarlo. Es por eso que hay que tener en cuenta que lo que hicimos durante algunos años fue la evaluación pasiva, es decir, la espera a que el paciente concurra. Con estas características el paciente no concurre. Es decir, tenemos que hacer la evaluación proactiva, buscar al paciente. 30 años después, la mujer comenta, yo lo acompaño a compartir lo que él dice, que es su felicidad en La Pampa con sus camaradas. Verlo de lejos interactuar con quienes estuvo en las islas luchando en la compañía B, en el monte Dos Hermanas. Ahí son otras personas. Chicos de 18 vuelven a revivir, a contar esto distinto a todo. Se quedaron en el tiempo. 18 años. Siguiente. El Hospital Militar de Campo de Mayo fue el que tuvo el rol operacional durante el 82, participando activamente en recibir a gran cantidad de veteranos. Siguiente. Digo esto porque 18 años después, cuando tengo el honor de participar como jefe del Servicio de Psicopatología de Salud Mental de dicho hospital, hago un relevamiento y la situación al año 2000 era la siguiente. Siguiente, por favor. El 50% de los pacientes que concurrían a este hospital provenían del norte del país. Fíjense en las distancias. 1000 kilómetros en promedio. Pregunta, ¿qué tipo de tratamiento podemos realizar a un paciente que se encuentra a más de 1000 kilómetros de distancia? Esto fue planteado en su momento al entonces director general, el doctor Domínguez, a quien le agradezco infinitamente, porque entendiendo la situación, a partir de aquí surge una directiva, el otro día se lo comentaba, que cambia drásticamente la visión y el seguimiento de nuestros pacientes. Siguiente. Esta directiva habla sobre una descentralización, es decir, primero se hace toda una actualización estadística de nuestros pacientes y posteriormente
la directiva obliga a que todos los hospitales de la Fuerza, Ejército estoy hablando, puedan atender y asistir a nuestros camaradas. Siguiente. Obviamente eso va a favoreció el aumento de la frecuencia de atención y la mejoría sintomática en la mayoría de los casos por un seguimiento más estricto de los tratamientos psicofarmacológicos, que era en ese momento lo único que se podía hacer en virtud de la distancia que teníamos. Siguiente. Acá voy a hablar sobre un concepto que es la comorbilidad para aquellos que no lo conocen, y en patologías psiquiátricas, cuando una patología de estas características se cronifica, suelen asociarse otras enfermedades, complicando muchísimo más la enfermedad de base. Dentro de esta, el manual de las enfermedades mentales americano, que es el DSM-4, habla de un 80% de comorbilidad en sujetos que presentan trastorno del estrés postraumático. Dentro de estas voy a nombrar la depresión mayor y el abuso y dependencia de sustancias. ¿Por qué? Porque la depresión es una de las enfermedades más letales que existe, aún bajo tratamiento médico. Y el abuso y la dependencia de sustancias potencia hasta 5 veces el riesgo de muerte en un paciente depresivo. Siguiente. Lo que les quiero marcar es lo complejo del tratamiento, por lo cual va a requerir un abordaje multi e interdisciplinario. Siguiente. Básicamente, para mostrarles sería algo así. Este sería el objetivo de máxima a lograr. Es decir, un tratamiento imbricado, donde no solo está el apoyo desde lo farmacológico, de lo psicológico, pero en muchos aspectos, tanto sea individual, grupal, con apoyo de la musicoterapia, de lo que sería hospital de día, la asistencia social y, por supuesto, la familia. Siguiente. Lo único que teníamos hasta el 2004 es lo que ustedes ven. Siguiente. El 3 de diciembre del 2004 es entonces que el Ejército, a través del Comando de Sanidad, crea la primera unidad de tratamiento de estrés postraumático. Siguiente. Del cual tuve también el enorme honor de participar como director médico de dicha institución, y es conocido en la jerga como Palestina por su ubicación. Siguiente. Y aquí es donde empezamos a vender una asistencia especializada para todos los veteranos de guerra que padecen trastornos o patologías postraumáticas. Aquí ya empezamos a hablar de patologías postraumáticas para no caer en la trampa, que la única enfermedad posible ante estas situaciones es el estrés postraumático. Siguiente. Simplemente para mostrarles las incidencias de enfermedades, el estrés postraumático representaba un 23%, habiendo otras como la transformación persistente de personalidad, término técnico más grave que el de estrés postrauma, en un 11% y trastorno del estado de ánimo en un 16%. Y quiero aclarar que encontramos específicamente en trastorno de estrés postraumático un 68% de comorbilidad con otras afecciones, y dentro de ella llama la atención el consumo de sustancias. Dentro del consumo de sustancias en nuestro medio es el alcoholismo y actualmente la adicción a la cocaína. Siguiente. Es decir, existen 3 trastornos psiquiátricos que prevalecen en adultos luego de sufrir un acontecimiento de estas características: los trastornos de ansiedad, la depresión y el estrés postrauma. Siguiente. Las Fuerzas Armadas siguen interviniendo en misiones, en las denominadas misiones de paz, y dentro de las misiones de paz hoy en día existen situaciones altamente complejas como las de Haití. Entonces, aprendiendo de nuestros errores, el punto de foco debe ser puesto en esfuerzos tempranos para prevenir las denominadas heridas emocionales y el deterioro de los posibles damnificados. Ejemplo de esto es el relevamiento, como me comentaba el doctor Apestegui, que se hizo en la República de Haití en el año 2004. Siguiente. Siguiente. Esta es la base argentina en Haití. Siguiente. 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 Ayuda humanitaria cuando la población hay que contenerla
porque están realmente necesitados de agua y de comida. Siguiente. Vivencias médicas habituales en un medio como una universidad pasan a ser bastante riesgosas y aumentan el nivel de estrés de los participantes. Siguiente. Obviamente hubieron enfrentamientos armados también. Siguiente. Detectamos en 305 casos un 6,15% de sintomatología. Y es un poco lo que me comentaba el doctor recién. Nosotros hicimos un seguimiento a 2 años y un tratamiento a 2 años de los pacientes que detectamos inmediatamente y solamente quedaron 2 casos. Uno de ellos era un veterano de guerra. Siguiente. Es decir, 3 aspectos a tener en cuenta. Patologías cronificadas como nuestros veteranos de guerra. La detección temprana en el personal expuesto a situaciones de riesgo y los primeros auxilios psicológicos, que es la psicoeducación en todos los hospitales militares, porque nadie está exceptuado de vivir este tipo de experiencias ante una emergencia. Siguiente. Aquí se incorpora el concepto de interfuerza, que es nuevo en Latinoamérica. Es un poco como comentaba recién el profesor. Es a través de la medicina que logramos la unificación del accionar conjunto de las 3 fuerzas. Es por primera vez que unificamos los protocolos de evaluación para despliegue en las misiones de paz, para su regreso, para el accionar en casos de emergencia y, por supuesto, para los seguimientos de los casos. Siguiente. Eso se realizó a través de la resolución 1209, recién del año 2010. Siguiente. Lo que permite justamente la creación de un centro, ahora sí, para las Fuerzas Armadas en su conjunto, para el abordaje de las patologías de todos nuestros veteranos de guerra, pero también de aquellos que participan en situaciones de alto riesgo. Y se le suma el concepto de salud integral. Siguiente. Se los muestro. Siguiente. 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 También extractado de una de las esposas de veteranos de guerra. Decía, porque estábamos solas, muy solas, y tratando de entender, como hermanas, como madres, solas toda la vida. Él siempre me dice que si no estuviera yo, él no existiría. Nosotras lloramos por ellos, pero nosotras también está tu propia vida. Yo soy un ser humano también. Siguiente. De allí la importancia de incluir a la familia, pero la familia de los pacientes que se encuentran bajo tratamiento, pero también a aquellos que han fallecido en el teatro de operaciones. Es una deuda todavía pendiente. Y aquellos familiares de fallecidos luego de su venida al territorio. Y se le adosa todo un aspecto clínico que tiene que ver con el daño que produce este tipo de patologías a nivel orgánico. Siguiente. Es decir, que hemos logrado el objetivo de máxima. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Muy amable. Gracias. Agradecemos la presencia del señor General de Sanidad, doctor Félix Juan Domínguez, miembro de Comisión Directiva de la Asociación Médica Argentina, quien presentará al señor Director General del Hospital Militar Central, General de Sanidad, doctor Juan Carlos Adjigorovich. Buenas tardes.
Hoy tengo el placer y el gusto de presentar al general de Sanidad, veterano de Guerra de Malvinas, Juan Carlos Argigogovic. Voy a hacer una breve reseña curricular del mismo para ponernos en situación. El doctor Argigogovic es oriundo de Dolores, egresó del colegio secundario en el año 71, egresó de la Facultad de Medicina de La Plata en el año 78, ingresó al Ejército en el año 79 y fue destinado en el año 80 al Regimiento de Infantería 12 en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Mercedes. En ese momento es cuando pasa a Malvinas como médico, como jefe del servicio de sanidad. Fue en el año 82 al 85, fue jefe del servicio de sanidad del batallón de Arsenales Viejo Bueno, y a partir del año 85 desarrolló sus tareas en el Hospital Militar Central, en el servicio de neurología, siendo jefe del servicio, segundo jefe del servicio de neurofisiología, jefe del servicio y jefe del departamento de neurología. Posteriormente fue destinado al Hospital Militar, a la Dirección de Sanidad, donde se desempeñó como jefe del departamento técnico, pasando luego, en el año 2005, al Hospital Militar Campo de Mayo, como su director primero y como director después. Y en el año 2010 se desempeñó como subdirector del Hospital Militar, como director médico del Hospital Militar Central, y en la actualidad, 2011, como director general del Hospital Militar Central. Del aspecto docente, hizo la carrera docente y es docente adscripto de la Universidad de Buenos Aires. Al doctor Argigogovic me une una larga amistad por haber sido de alguna manera su jefe y él haya sido mi ayudante durante los 4 años que me desempeñé como director del Hospital Militar. Sus cualidades personales, profesionales, su honor, su dedicación y su dedicación al trabajo lo hacen un excelente profesional militar en estas circunstancias. El doctor va a disertar sobre el servicio de sanidad del Regimiento 12 de Infantería, puesto de socorro, Darwin, Malvinas. Doctor. Buenas tardes. En principio agradezco a la Asociación Médica Argentina por la invitación a relatar la experiencia de un elemento de sanidad dentro de una unidad de combate. Agradezco al doctor Domínguez sus palabras elogiosas y espero que la exposición sea ilustrativa y no sea aburrida, porque en realidad son relatos de lo que pasó nada más. La primera, por favor. Para que se conozca cómo funciona o cuál es la situación del servicio de sanidad, el Regimiento de Infantería 12 tenía asiento en la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Yo tenía en ese momento 28 años de edad y 3 años dentro de la institución. Cuando se produce la ocupación de Malvinas y se recibe la orden de participar a las islas, el regimiento se constituye a un 100% y sus elementos formativos eran 3 compañías de infantería de aproximadamente 150 hombres cada uno, una compañía comando, otros 150 hombres. Esas 4 compañías son los elementos de combate de un regimiento de infantería, y una compañía de servicio. La compañía de servicio es elemento de apoyo del regimiento. Cuenta 3 secciones la compañía de servicio. La sección Arsenales, que es la que provee el armamento, las municiones y los vehículos. Una sección de Intendencia, que es la que se ocupa de la vestimenta, el alimento y el combustible. Y la sección Sanidad, de la cual yo era jefe, que es la que se ocupa de mantener y recuperar la salud del personal del regimiento. Cuando se nos da la orden de partir hacia las islas, la sección Sanidad estaba integrada por un oficial, el que habla, 3 suboficiales y 17 soldados. La siguiente, por favor.
una vez recibida la orden de partir, se toman ciertas medidas desde el punto de sanidad. En principio se produce refuerzo de vacunación, se actualizan los grupos sanguíneos a quienes no los tienen actualizados y se coloca en las placas identificatorias que llevan los soldados colgados del cuello. Se da instrucción de primeros auxilios y de prevención de la agresión del frío, teniendo en cuenta al lugar a donde íbamos a concurrir. Y se hizo los regimientos de infantería, cada vez que salen a marchar, en aquella época hacían baños a los pies de los soldados con permanganato de potasio para protegerlos de la humedad y sobre todo de las micosis. Esas fueron las tareas previas a la partida. La siguiente, por favor. En esta placa mostramos la ubicación del regimiento en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y cómo se efectuó el desplazamiento. Los vehículos fueron por vía férrea, llevados desde Mercedes a Buenos Aires, de Buenos Aires a San Antonio Oeste, y desde ahí circulando por ruta hasta Comodoro Rivadavia. Nosotros, con esa columna de vehículos fue un suboficial y 3 soldados de sanidad para brindar el apoyo de sanidad. El resto del regimiento por ferrocarril fuimos desde la ciudad de Mercedes hasta la ciudad de Paraná y por vía aérea hasta la localidad de Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia pasamos una noche y al día siguiente nos llevaron a Caleta Olivia, donde quedamos esperando los vehículos que llegaron unos días después. La primera orden que recibe el regimiento es de partir hacia el sur. Debíamos desplazarnos hacia la zona del río Turbio, a la frontera con Chile. Se rompió la marcha a las 12 de la noche de un día, creo que era el 22-23 de abril de ese año, y después de marchar 2 o 3 horas se da la orden de regresar a Caleta Olivia porque se habían modificado las órdenes. Al día siguiente fuimos a Comodoro Rivadavia y de ahí por vía aérea, de a poco, a medida que se iba consiguiendo espacio en los aviones, nos fueron trasladando, por lo cual el regimiento no cruzó en un 100% de su personal ni de su material. La siguiente, por favor. Una vez llegado a las islas, la sección Sanidad, junto con parte de la compañía de servicio, arribó el 25 de abril, el resto el día 26. El 25 de abril, por la noche, nos tocó dormir en el aeropuerto, a la intemperie. Mucho frío, una llovizna permanente, un viento infernal. Hubo que colocar los ponchos plásticos impermeables en el piso, colocar la bolsa de dormir y dormir a la intemperie. Realmente un frío que era impresionante. Realmente me preocupó mucho desde el punto de vista sanitario qué es lo que iba a pasar con nuestros soldados, teniendo en cuenta que el grueso de los soldados que integraban el regimiento de 11 Infantería provenían de Chaco y de Misiones y de Corrientes. El día 27 de abril, el día 26 de abril nos trasladaron a la ciudad de Puerto Argentino, al centro de la ciudad, frente a la gobernación, y nos tocó nuevamente dormir a la intemperie, sobre el poncho plástico y dentro de la bolsa de dormir como un elemento de protección. También nuevamente el frío fue aún mayor, porque era el segundo día que estábamos en la intemperie y ya con mucha humedad. Y remarco esto porque yo en ese momento pensé cómo estarían nuestros soldados, y yo, que era un oficial y tenía más elementos de protección, realmente creía que no iba a poder pasar otra noche en esa condición. ¿Qué sería con los pobres soldados del norte argentino? Pero bueno, pasamos 2 noches en esa condición. Posteriormente nos llevaron a Monte Challenger, donde instalamos las carpas, y ahí ya con las carpas instaladas pudimos armar las instalaciones de sanidad. Las instalaciones de sanidad son, la sección sanidad normalmente se divide en un pelotón comando, que es el auxiliar del jefe de sección, y tiene un grupo de instalaciones que instala y opera un puesto de socorro, donde se realizan, se atienden inicialmente las bajas que se producen en combate, y se las pone en condiciones de ser evacuadas hacia instalaciones de mayor complejidad. Y otro grupo de la sección sanidad es el grupo evacuaciones, que son los soldados que asignamos a las compañías para que auxilien y trasladen los soldados hacia el puesto de socorro. En forma precaria hicimos esta instalación el día 27 de abril en Monte Challenger y quedamos en ese lugar hasta el 1 de mayo.
En ese interín y desde que salimos de Mercedes solamente tuvimos problemas menores, de lesiones en piel, cuadros digestivos, no hubo mayores problemas, con excepción de un accidente de arma de fuego que tuvimos en Monte Challenger por la noche, un herido muy grave que debí trasladar al Hospital Militar de Malvinas, y donde pude realmente ver la eficiencia con que el hospital trabajaba. Nosotros llegamos 2:30 de la mañana con el herido, con una vía solamente, y en muy mala condición, y en 15 a 20 minutos lo estaban operando. Realmente funcionaba. Mucha tranquilidad daba saber que teníamos atrás nuestro un elemento que funcionaba tan bien. El día 1 de mayo, y en forma fraccionada hasta el día 4 de mayo, fue el 1 de mayo luego del ataque aéreo a Puerto Argentino, ordenan el traslado del regimiento a Pradera del Ganso. La siguiente, por favor. En ese mapa vemos en el círculo, es donde está ubicado Pradera del Ganso. Es un istmo que une las dos partes de la isla. En esta no se ve bien, pero creo que todos la conocen. La isla tiene dos territorios grandes unidos por un pequeño istmo en el medio. Más adelante se va a ver mejor. A ese lugar llegamos por vía aérea. El día 2, yo llegué el 2 de mayo y gradualmente fue llegando el resto de los elementos. Y nos encontramos con que se había producido un ataque aéreo en el cual habían sido destruidos algunos aviones Pucará que habían en la base que estaba instalada en ese lugar. Hubo muchos heridos que fueron por helicóptero trasladados al hospital de Puerto Argentino, y había algunos cadáveres en un establo donde se los tenía preparados para ser trasladados a Puerto Argentino y luego al continente. El día que llegamos se produjo otro ataque aéreo, 3 aviones Harrier atacaron las instalaciones del regimiento. En ese lugar había además una base aérea y había una compañía del Regimiento de Infantería 25. En ese ataque no tuvimos bajas y fue derribado un avión Sea Harrier, tocándome a mí ir a certificar la muerte del piloto y a recuperar el piloto de los restos del avión. La siguiente, por favor. En Pradera del Ganso el ejército tenía 640, para ubicar la situación, elementos que debíamos apoyar, tenía 642 hombres, del Regimiento de Infantería 12. La compañía B no estaba, había quedado en Puerto Argentino, la compañía comando parcialmente había sido trasladada, la compañía de servicio también parcialmente había sido acompañada, y había una compañía del Regimiento de Infantería 25, una sección de la Artillería de Defensa Aérea y una sección del Regimiento de Infantería 8. Como así también había algunos elementos, con el tiempo se fueron incorporando elementos de una nave que fue hundida en las proximidades de Pradera del Ganso y cuyos hombres fueron trasladados a Pradera del Ganso. La Fuerza Aérea, en la base aérea que tenía ese lugar, tenía 202 hombres. La siguiente, por favor. Bueno, esa es una vista del istmo, donde se ve el istmo, es toda esta imagen que se extiende hacia arriba y hacia este costado. Hacia estos dos lados están el resto de la isla, y ahí donde dice Goose Green es donde estaba instalada una localidad de aproximadamente 130 habitantes, y donde se instaló, donde estaba ubicada en su proximidad la base aérea, la compañía del Regimiento de Infantería 5 y el Regimiento de Infantería 12. Había un camino que nos llevaba desde Goose Green hacia Darwin, arriba, en el cual a mitad del camino había un puente y una hondonada. En esa hondonada, nosotros quisimos instalarla, como decíamos, las instalaciones allá, el puesto de socorro y los equipos de evacuación para ser trasladados al puesto de socorro. La población civil, por decisión del jefe de la fuerza de tarea, había sido recluida toda en una iglesia. Se los retiró de sus casas y se los recluyó todo en una iglesia, en razón de que el primer ataque aéreo se demostró había sido dirigido desde abajo porque tenían muy buenos equipos de comunicaciones la gente del lugar. Entonces, en una de las casas vacías instalamos un puesto de socorro. Cerca del puente que hay yendo hacia Darwin, teníamos una carpa multiuso que estaba vacía, pero la teníamos como puesto de socorro alternativo. Y posteriormente, cuando se efectuaron los desplazamientos, instalamos, aquí, en este lugar estaba la carpa multiuso, en este lugar estaba el puesto de socorro dentro de una vivienda,
y en Darwin, en este lugar, había 3 casas grandes. En una de ellas, en un establo, posteriormente se instaló un puesto de socorro. Las compañías de infantería A se encontraba desplazada hacia el norte, de este istmo hacia arriba. La compañía de infantería C se encontraba desplazada hacia el sur. La compañía B, como dije, había quedado en Puerto Argentino. La siguiente, por favor. Estas son las únicas imágenes que pude conseguir de Darwin. En este establo instalamos un puesto de socorro. La siguiente, por favor. Esta es otra imagen del lugar. La siguiente. ¿Qué actividades desarrollamos en Pradera del Ganso y en Puerto Darwin? Operar el puesto de socorro y enfermería, que es lo que estaba comentando recién. Diariamente recorríamos las posiciones hasta donde podíamos, no teníamos vehículos, esporádicamente se nos asignaba un Jeep Land Rover que se requisó a la población del lugar, sino en forma a pie había que recorrer las posiciones que estaban desplegadas en un amplio territorio y realmente era bastante difícil poder llegar a las mismas. La siguiente. Durante el tiempo que estuvimos hasta que se produjo el ataque final, se tomaron medidas para proteger contra la agresión climática. Realmente el frío, el viento y la humedad, la lluvia, eran uno de los factores que desde el punto de vista sanitario más nos afectaban. Sumado a eso que la alimentación empezó a ser insuficiente y empezamos a tener problemas de desnutrición entre algunos soldados. Se planteó ante la jefatura de la Fuerza de Tarea la situación, se nos asignó una escuela abandonada donde empezamos a abrigar soldados que veíamos que estaban en descanso, los llevamos a ese lugar, los evaluábamos, quienes habían perdido peso les reforzábamos la dieta y se les dio una serie de instrucciones a efecto de evitar el pie de trinchera. Los soldados contaban solamente con 2 pares de media, no había forma de conseguir más, por lo cual y cuando estaban en los pozos de zorro, que siempre tenían aguas, se mojaban sus medias, entonces y no había forma de secarlas, por lo tanto se les instruyó a que tengan un par mojado y un par seco. Cuando iban al pozo de zorro estaban apostados, estaban con las medias mojadas, cuando estaban en descanso se colocaban las medias secas, y realmente prácticamente no tuvimos casos de pie de trinchera. Sí tuvimos problemas serios de desnutrición. Y el otro tema que tuvimos que atender, la sección sanidad del regimiento, fue la atención de la población civil. Diariamente les pasábamos una revista y a demanda de ellos, que era bastante frecuente, atendíamos los problemas de salud que tenían. Durante el tiempo que duró esto, nosotros tuvimos el ataque ese que comentaba que no tuvimos bajas. Como fue derribado un avión, no hubo más ataques aéreos, pero sí hubo mucho cañoneo naval, generalmente de noche. Este cañoneo naval daba tiempo a protegerse, se llegaba el aviso con una sirena y realmente los pozos de zorro evitaron que tuviéramos bajas. Prácticamente el cañoneo naval produjo daños materiales, pero no tuvimos muchos problemas de heridas por esquirlas. En todo este tiempo la mayoría de los problemas fueron, como decía, los problemas de la alimentación, los problemas del frío y bajas administrativas, llamamos nosotros, problemas digestivos y otro tipo de problemas. Bueno, la siguiente. Bueno, reitero lo que decía antes, el 15 de mayo se le ordenó a la compañía C del Regimiento de Infantería desplazarse a Bahía San Carlos, donde se predecía que iba a ser el desembarco británico, y con esa compañía fueron un suboficial y 2 soldados nuestros. Partieron el 15 de mayo, participaron de la resistencia al desembarco y los recuperamos el día 28 de mayo. El día 26 de mayo fue que se ordenó el desplazamiento a este lugar porque se preveía que se iba a producir el ataque por tierra y que el ataque sería por el norte, donde estaba la compañía A. A la compañía, entonces a ese lugar me ordenaron concurrir a mí, a ese establo donde yo le decía, nos instalamos, fui con 5 soldados y además llevamos un grupo de intendencia para preparar comida y poder alimentar más próximamente a la gente de la compañía A. Y a su vez se mandaron 2 oficiales y 2 soldados con la compañía C que está ubicada en el sur. El día 28 de mayo, en la madrugada, se produce el ataque contra, en principio Darwin, la compañía A, que estaba alojada acá en el norte. Realmente
Nosotros tenemos la doctrina que dice que, como comentaba antes, los soldados camilleros trasladan los heridos al puesto de socorro, en el puesto de socorro los ponemos en condiciones de ser evacuados y desde la instalación de mayor complejidad los vienen a buscar y se los llevan. Esto acá no pasaba, justamente nosotros estábamos en una isla y estábamos en una localidad de la que no había camino de tierra para salir, la única forma que para salir era por agua o por aire. Y por agua es imposible por los tiempos y la traslado aéreo a través de helicóptero estamos muy limitados por la cantidad de helicópteros, por la inclemencia del tiempo y por la superioridad aérea que tenían los británicos. Por lo tanto, la gran preocupación que teníamos era, en caso de un ataque como se produjo, qué íbamos a hacer con las bajas que se fueran juntando en ese lugar, porque no íbamos a tener posibilidad de su traslado a instalaciones de mayor complejidad, y realmente el puesto de socorro solo permite estabilizar un paciente. No se pueden hacer ningún otro tipo de tratamiento. Bueno, el día 28 por la noche se produce el ataque en este lugar, por el norte. No teníamos tampoco comunicaciones, veíamos municiones trazantes, explosiones, bengalas, ruido de helicópteros, ruido de aviones, bombardeo. Y no sabíamos si nos editaban, si no nos editaban. Realmente fue una situación bastante traumática. Estuvimos, bueno, esto ocurrió a la noche, estuvimos en este lugar hasta la madrugada. Cuando se salió el sol, atendimos a algunos soldados y los orientamos a que lleguen hacia el puesto de socorro de la ciudad con heridas menores, hasta que se nos ordenó replegarnos porque las tropas británicas ya habían también superado la línea del puesto de socorro. Llegamos a la ciudad. Atendimos las bajas que teníamos, se produjeron 2 contraataques, hizo la Fuerza de Tarea Mercedes, con lo cual nos permitió salir a recoger heridos en 2 oportunidades. Salimos, recogimos heridos y los trasladamos hacia nuestras instalaciones, hasta que finalmente quedamos cercados dentro de la ciudad sin poder salir de la misma. Esto fue todo esto ocurrió desde la madrugada, desde las 2, 3 de la mañana del 28 hasta la noche de ese mismo 28. El día 29 por la mañana se produjo la rendición de la Fuerza de Tarea Mercedes y se instalaron las fuerzas británicas aquí en el lugar, tomaron nuestros heridos y los llevaron a San Carlos. Yo me olvidé de decir, pero la Fuerza Aérea tenía 2 médicos en este lugar que trabajamos en conjunto. Cuando los británicos toman el lugar, a estos 2 médicos de Fuerza Aérea los trasladan a Puerto San Carlos para colaborar con la atención de nuestros heridos en el hospital que tenían instalado en ese lugar, y yo quedo en un establo con los prisioneros de mi regimiento hasta que posteriormente, después de un par de semanas, nos llevaron también a Puerto San Carlos y nos trasladaron a Uruguay. La siguiente, por favor. El Regimiento de Infantería 12 tuvo 32 fallecidos, 3 desaparecidos y un total de 67 heridos. Este es el balance final una vez que volvimos a la guarnición y pudimos realizarlo. Porque el regimiento, como dije antes, nunca estuvo en su totalidad en un solo lugar, sino que estuvo en varias partes desplegado. La siguiente. Bueno, mientras estuvimos presos en el establo, yo confeccioné un acta sobre el mal estado sanitario de los presos, de los prisioneros, en el cual planteé algunos temas digestivos, por temas de enfriamiento y alguna piodermitis y la mala alimentación. Esto generó que una autoridad sanitaria de los ingleses se desplazara hasta ese lugar, hiciera una revista y tomara algunas medidas correctivas, aunque en realidad esto fue básicamente más que nada para molestar, porque en realidad estábamos mejor una vez que estábamos prisioneros, ya el riesgo era mucho menor, el frío no existía y bueno, la comida era más o menos la misma. De esta experiencia lo que nos quedó es que no estábamos preparados ni con los medios ni con la instrucción para una operación como esta, en el sentido de que operábamos sin retaguardia, estábamos aislados y no teníamos los medios para asistir a la cantidad de bajas que tuvimos. Esto fue resuelto justamente por los británicos que atendieron, en su avance fueron atendiendo a nuestros heridos. La otra experiencia que nos queda es que tomando medidas preventivas el pie de trinchera puede ser prevenido y puede ser disminuido a la mínima expresión.
Bueno, esto es simplemente quiso ser un simple relato de lo que le pasó a un elemento de sanidad de una unidad de combate. Espero no haberlos aburrido y muchas gracias. Procederemos ahora a la entrega de las distinciones como miembro honorario nacional de la Asociación Médica Argentina a veteranos de Guerra de Malvinas pertenecientes a la sanidad militar que no lo recibieran en el acto homenaje del 2002. Agradeceremos que suban al estrado por la derecha. Los llamaremos por orden alfabético y si no hemos emitido a alguno de ustedes, les agradecemos que nos avisen. Muchas gracias. Emilio Acacia. Agiar Adolfo Guillermo. Silvia Barrera. Raúl Héctor Manuel Videgorri. Alejandro Boles Pereda. Martín Bordiú. Roberto Borello. Rubén Luis Brodsky. La Municipalidad de Coronel Suárez nos ha pedido que le mandáramos una felicitación especial al doctor Brodsky. Luis Francisco Calviño. ¿Es el juicio, doctor? Sí. El doctor Carmen. Yo se lo alcanzo, no se va, ¿no? Carlos Ricardo Cariola. Hugo Mario Catalán. Eduardo Cavallo. Roberto José Cosia. Alejandro Cordero.
Rubén Darío de Altamura. Carlos de Diego. Augusto Luis Fequete. Alberto Fernández. Felicitaciones. Mario Luis Frasquina. Felicitaciones. Gustavo Alberto Gardela. Pablo Tker. Luis Alberto Heredia. Guillermo Francisco Klein. María Lemme. Horacio Rafael Márquez. Armando Máscolo. Susana Massa. Armando Martín Mercado. Jorge Doroteo Molina. Perdón por la equivocación de fecha. Jesús Alejandro Moyano. Mario Enrique Muñoz. Muchas gracias. Norma Navarro. Carlos Antonio Nigra.
Héctor Rafael Orsi. Carlos Omar Ortiz. Carlos Patané. Pascual Pelela. Jorge Federico Rivolta. Jorge Luis Sandoval Reina. Carlos Froilán Soria, perdón. José Soria. Roberto Sturtequi. Alberto Telo. Néstor Oscar Vitale. Gracias. No sé si pronuncié bien su apellido, pero me olvidé de preguntar. Es de colección. Y Juan Carlos Sicabo, perdón. Sí. Perdón, hemos admitido al doctor Néstor Edgardo Sotile, que está con nosotros. Bueno, perdón. No, usted. El doctor Alfredo Lobalvo. ¿Podemos continuar con el doctor? El doctor Alfredo Lobalvo, bioquímico de la Gendarmería Nacional, hace algunos años decidió contactar a todos sus colegas bioquímicos y farmacéuticos veteranos de guerra, confeccionando una lista
con la que colaboró otro bioquímico, y pacientemente ubicó a los 16 colegas que habían participado en el conflicto del Atlántico Sur. Los entrevistó, recogió sus experiencias y recuerdos y vivencias. Se gestó así el libro Destino Atlántico Sur, relatos de bioquímicos y farmacéuticos, que el doctor entregará hoy a la Biblioteca de la Asociación Médica Argentina, por lo que solicitamos su presencia en el estrado. Adelante, doctor. Dice el doctor Lobalvo en sus páginas: esta es la historia de bioquímicos y farmacéuticos que se desempeñaron en circunstancias extremadamente terribles, vividas en nuestro territorio nacional, resueltas con valor humano y científico, enmarcadas en la ética para el ejercicio de nuestra profesión. Sirva este libro como testimonio para honrar su humanitaria y valiente misión. A continuación, se procederá a la entrega de plaqueta recordatoria a la Coordinación de Salud y Bienestar de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, que recibe el doctor Carlos Apestegui. Seguidamente, la entrega de plaquetas recordatorias a los directores generales de salud de las tres fuerzas, quienes lo recibirán en nombre de cada una de ellas. A la Dirección General de Salud del Ejército Argentino recibe su director general, general de brigada Marcelo Gutiérrez. A la Dirección General de Salud de la Armada recibe su director general, contraalmirante médico Alfredo Talarico. A la Dirección General de Salud de la Fuerza Aérea Argentina recibe su director general brigadier Miguel Lucero. Para cerrar el acto, las palabras del doctor Carlos Apestegui. Bueno, me dirijo a todos nuestros veteranos héroes de Malvinas. Señor presidente de la Asociación Médica Argentina, desde esta tribuna amiga, donde tantas veces me dirigí al auditorio para comunicar experiencias, técnicas, etcétera, y que tienen siempre un denominador común, terminan en una discusión. Hoy será la excepción. Habrá un consenso total, el reconocimiento a nuestros héroes. Los largos años de ostracismo de todos ustedes ha terminado. Es política del Ministerio de Defensa, a cuyo ministro represento, reconocer a los mismos en cada oportunidad que la circunstancia lo amerite. Hoy han sido distinguidos dos,
el general Girogovich y el capitán Bourdieu, ambos, como cada uno de ustedes, héroes de Malvinas. Trabajaron en forma incansable, curando heridas que llegaban del frente. Hay que tener temple, solidaridad y patriotismo para semejante tarea. Todos estos atributos a ustedes les sobran. Hace unos días, en este mismo lugar, el general Campos dijo que hay dos nobles profesiones, la medicina y la militar. Ambos dan todo sin pedir nada a cambio. Todos los homenajeados de hoy poseen ambas cualidades. En nombre de la Coordinación Médica de las Fuerzas Armadas y en el mío propio, le doy las gracias a cada uno de ustedes. Agradecemos la presencia de todos ustedes, damos por terminado este homenaje y los invitamos a acompañarnos al vino de honor en el Salón del Subsuelo. Muchas gracias y muy buenas noches.